Antes de resolver la pregunta 6 de multiplicación de la práctica, debemos tener en cuenta de que debemos estar correctamente conectados con nuestra nueva base de datos, la nueva base de datos que tiene nuestras iniciales. Para ello debemos realizar los siguientes comandos. Nos conectamos con SQL Plus, ponemos el usuario sys, ponemos la contraseña, ponemos arroba y ponemos el alias que hemos creado. Y nos conectamos como sysdba. Una vez que estemos conectados, debemos verificar que estamos en nuestra nueva base de datos con el siguiente comando: select *from global name. Y el resultado nos debería de botar a nuestra nueva base de datos, que tiene como nombre nuestras iniciales. Una vez que hemos verificado que estamos en nuestra base de datos con nuestras iniciales, ya podemos empezar a resolver la pregunta 6. En la pregunta 6 nos indica que debemos multiplexar los archivos de Redoloc de la siguiente manera. Nos indica que debemos tener 4 grupos en distintas carpetas y cada grupo debe tener 3 redos. Antes que nada debemos saber cuántos grupos de Redoloc tenemos y cuántos archivos de Redoloc tenemos. Ponemos select *from bpsus_log para saber cuántos grupos de Redoloc tenemos. En este caso nos dice que en el número de grupos tenemos el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. Tenemos 3 grupos de Redoloc. Ahora vamos a verificar cuántos archivos de Redoloc tenemos. Con select *from bpsus_log file. Y nos muestra que en este equipo tenemos 3 archivos de Redoloc en 3 direcciones, ¿no? El redo 03, el redo 02 y el redo 01. Esto significa que tenemos en el grupo 1 el redo 01. Tenemos solo un archivo en el grupo 1. También esto significa que tenemos en el grupo 2 el redo 02, solo un archivo, y en el grupo 3 con el redo 03, con solo un archivo. Esto significa que no tenemos el grupo 4. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero que deberíamos hacer sería mover estos 3 grupos que tenemos a las distintas carpetas. El grupo número 3 en la carpeta que dice disk 01. El grupo número 2 en la carpeta que dice disk 03. Y el grupo número 1 en la carpeta que dice disk 07. Entonces lo primero es mover los Redolocs a las carpetas que nos indica la práctica. Antes de mover los archivos de Redoloc debemos tener en cuenta o verificar la existencia de los archivos. Entonces vamos a buscar estas direcciones. Me indica que está en el disco C, la carpeta app, carpeta ASUS, carpeta Horadata, carpeta DSQ y el redo 03 está aquí. Las otras direcciones son las mismas. Aquí está el redo 01, redo 02, redo 03. En la pregunta 6 nos indica que el grupo 3 debe estar en el disco 01, que debe tener 3 redos. Primero vamos a hacer esta parte, que es mover el grupo 3 al disco 01. Antes de mover esto o de copiarlo, debemos tener en cuenta de que la base de datos debe estar apagada para recién poder mover los archivos de redo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para mover los redos es seguir los siguientes pasos. Vamos a bajar la base de datos con el comando del shutdown. El shutdown inmediato. Y nos tiene que aparecer el siguiente mensaje:
instancia de Oracle cerrada. El segundo paso para mover los redos debe ser ir a la ubicación de los redologs y copiarlos a la nueva ruta. Entonces, una vez que bajamos la base de datos, vamos a copiar estos redos, siempre guiándonos de la práctica, que dice que el grupo 3 debe estar en el disco 01. Entonces, el redo número 3 lo voy a copiar y en nuestra carpeta vamos a copiar el redo 03 en el disco 01. Lo siguiente que dice la práctica es que el disco 03 debe tener el grupo 2. Vamos de nuevo a la dirección. No debemos equivocarnos, debemos entrar a la carpeta con nuestras iniciales, copiar el grupo 2 y ponerlo en el disco 03. Dice que el grupo 04 debe estar en el disco 01, pero todavía no tenemos el disco 04, así que vamos a hacer el grupo 1 que debe estar en el disco 07. Copiamos el Z01 y lo pegamos en el disco 07. Ya, el siguiente paso que debemos hacer es montar la base de datos con este comando: startup mount. Startup mount. Ya tenemos la base de datos montada. El siguiente paso es mover la base de datos con los comandos. En este caso solo hemos movido 3 archivos y vamos a ejecutar 3 comandos. A ver, el comando es alter database rename file, nos pide la dirección de origen y luego la dirección de destino. En este caso la dirección de origen de los 3 archivos es la misma. Está en app asus horadata dsq. Esta es la dirección es la dirección origen de los 3 archivos. Sirve para los 3. Y debemos de pegar. Es la misma para los 3, así que lo pegamos 3 veces. Ahora la dirección de destino no es la misma para los 3. Para el Z01, la dirección de destino es el disco 07. Entonces debemos buscar esa dirección. Disco 07. Esta es la dirección para el Z01. Pegamos. Ahora para el Z02 la dirección es el disco 03. Verificamos eso.
disco 03 y es la dirección del grupo del redo 02. Copiamos y pegamos. Debemos tener mucho cuidado en esto. Para el redo 03, la dirección de destino es el disco 01. Verificamos eso y copiamos la dirección. Pegar. Ya. En las direcciones tanto de origen como de destino debemos indicar el nombre del archivo con su extensión. En la dirección de destino también, el nombre del archivo con su extensión. Y ejecutamos uno por uno los comandos. En este caso, para evitar que se ejecute automáticamente, yo lo voy a copiar sin el punto y coma. Lo copio y le doy clic derecho para pegarlo. Le pongo el punto y coma, le doy Enter. Y así hacemos para los tres archivos. Punto y coma, pegar. Punto y coma, pegar. Entonces, si hemos hecho todo correctamente, nos debe aparecer los tres mensajes de respuesta. Base de datos modificada 3 veces. Para terminar de mover los redo logs, debemos de abrir la base de datos con el siguiente comando. En este caso debemos poner alter database y en esta parte poner el nombre de nuestra base de datos. En este caso solo es DSQ. Ponemos ese comando. Alter database DSQ open. Nos dice base de datos modificada. Ahora con los anteriores comandos podemos verificar si realmente se han cambiado las direcciones de los redo logs. Buscamos en los comandos select asterisco from bp/logfile, le damos enter y efectivamente las direcciones han cambiado. Tenemos el redo 03 en el disco 1, el grupo 3 está correcto, en el redo 02 en el disco 03 también está correcto y el redo 01 en el disco 7. Ahora vamos a adicionar los nuevos archivos de redo logs que nos pide. En este caso nos dice que cada grupo debe tener 3 archivos en la misma dirección. Entonces para el grupo 3 necesitamos 3 redos. Solo tenemos un archivo de redo logs, nos faltarían 2 archivos más. Es lo mismo para el grupo 2 y para el grupo 4 y 1. En este caso vamos a aumentar al grupo 3, 2 y 1, 2 archivos a cada uno. Entonces los comandos son los siguientes. Aquí tenemos los comandos para el grupo 1. Entonces colocamos alter database add log file member, ponemos la dirección y que se cree en el grupo 1. Entonces esta dirección es la que debe cambiar. El grupo 1 se encuentra en la carpeta disco 7. Entonces buscamos esa dirección. Disco 7.
Copiamos la dirección y pegamos. Voy a aumentar esto. Y ponemos el nombre del archivo. En este caso estamos poniendo una extensión RDO porque la pregunta 6 así nos lo pide. Dice que los miembros de ZDoc tienen que tener la extensión RDO. Hacemos lo mismo para este. Pegamos. Ponemos un nombre que sea distinto al archivo que tengamos para que no se desplace, para que cree otro archivo. En este caso le hemos puesto Z201A y Z201B. Y nos quedaría ejecutar este comando. Copiar. Pegamos. Damos Enter. Nos dice base de datos modificada y verificamos que se hayan creado los archivos. Efectivamente tenemos ya 3 archivos para el grupo 1. Hacemos lo mismo para el grupo 2 y para el grupo 3. En este caso podríamos utilizar esta dirección y copiarlo a lo demás. Pegar. Pegar. En este caso para el grupo 2 las direcciones deben cambiar. El grupo 2 debe estar en el disco 03. Entonces esto va a ser disco 3. El siguiente también. Verificamos que solo hay un archivo en el disco 03. Y le ponemos un nombre distinto con la extensión RDO. Z202A, Z202B. Y copiamos. Damos Enter. Base de datos modificada. Hacemos lo mismo para el grupo 3. Copiar. Pegar. El grupo 3 se encuentra en el disco 1. Copiamos y pegamos. Enter. Base de datos modificada. Entonces ya tenemos 3 grupos y cada grupo con 3 archivos. Grupo 3 con 3 archivos. Grupo 2 con 3 archivos. Grupo 1 con 3 archivos. Y nos falta crear el grupo 4. Entonces el comando para crear es alter database add log file. Vamos a crear el grupo 4. En este caso nos indica que el grupo 4 debe estar en el disco 05, por lo que debemos cambiar las direcciones. Copiamos. Pegamos. Le damos un tamaño de 100 megas. En este caso no es necesario copiar
ningún archivo, se van a crear automáticamente. Nos dice que debe estar en el disco 5, verificamos que no hay ni un archivo y los archivos van a ser creados al ejecutar este comando. Le damos Enter. Base de datos modificada y verificamos. Bueno, en este caso hemos cometido un error. El grupo 4 debería de estar en el disco 5 y yo lo he creado en el disco 01. Por lo que tendríamos dos opciones. La primera sería mover todo el grupo 4 a la carpeta que indica la práctica, o podríamos eliminar todo el grupo 4 y de nuevo ejecutar el mismo comando con las direcciones correctas. En este caso vamos a hacer lo segundo. Vamos a eliminar el grupo 4 y a crearlo de nuevo, pero esta vez en la carpeta que indica la práctica. Entonces para eso debemos ejecutar el siguiente comando. Alter database drop log file 4. Nos dice que la base de datos ha sido modificada. Comprobamos que solo tenemos 3 grupos y que el grupo 4 no está. Con select asterisco from bpsyslog. Nos dice que solo tenemos 3 grupos. Entonces esto quiere decir que el grupo 4 ha sido eliminado de la base de datos. Ahora sí, vamos a proceder a corregir las direcciones. El grupo 4 debería de estar en el disco 5. Y volvemos a ejecutar este código. Verificamos con las consultas. Select asterisco from bpsyslog. Esta vez ya nos dice que tenemos grupos 1, 2, 3 y grupo 4 creados. Ahora vamos a ver cuántos archivos tenemos con bpsyslog file. Y nos muestra todos los archivos. Tenemos 12 archivos de Redo. Ahora verificamos las carpetas. En el disco 1 tenemos 3. En este caso era el error que hemos cometido. Ya podemos borrar estos grupos. Este Redo 04. En el disco 3 tendríamos el 2. En el disco 5 tendríamos el grupo 4. Y en el disco 7 tendríamos el grupo 1. Con esto ya habríamos terminado la pregunta 6.